Bienvenidos a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Sigo desde aquí, desde Sevilla, en el... caray, Carmen, ¿cómo se llama? La Asociación Española de Fisioterapeutas en Pediatría. El primer congreso. Y estoy muy agradecida porque tengo la oportunidad de entrevistar a la doctora Carmen Matei, que el día de hoy presentó facilitando las actividades físicas de ocio en niños y adolescentes con discapacidad. Perfecto. ¿Ven? Ella se lo supo de memoria. ¡Claro que sí! Gracias, Carmen. La verdad que para mí es un placer poder entrevistarte y que nos hables de esta ponencia, ¿no? Y bueno, introdúcete. Muchas gracias, Azucena, por invitarme y darme la oportunidad de compartir en este pequeño espacio tan rico, pues un poquito la ponencia de lo que está haciendo en estos últimos años. Claro, bueno, para mí es un placer, Carmen. Pero antes de hablar sobre la ponencia, te quería preguntar una cosa. ¿Tienes tú alguna conexión personal con el trabajo que haces, Carmen? ¿Por qué haces lo que haces? Pues, Azucena, tienes toda la razón, tengo una conexión personal. Yo soy la segunda de una familia de 4 hermanos y mi hermano mayor tiene parálisis cerebral, nivel 3 de la GMFCS, camina con ayuda de andador y desde pequeña he vivido en este mundo tan diverso y tan enriquecedor que ha sabido, bueno, pues orientarme a hacer algo que me encanta y de lo cual agradezco a mi hermano y a mi familia el ser lo que soy, porque sin ellos no sería lo que soy. Así que sí, tengo una vinculación personal y como comentaba en la ponencia, pues durante muchos años el foco de mis estudios y de mi investigación ha estado en la mejora de la marcha y en los dispositivos ortésicos para mejorar la marcha, pero cuando decidí hacer la tesis, que ya ha sido hace relativamente poco tiempo, ya soy más mayor, pues me planteé que fuera algo más relevante, porque realmente cuando tienes objetivos en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Y tus terapeutas o los terapeutas de tus familiares planifican que algo muy relevante es que camine de forma autónoma, todos los esfuerzos de la familia se vuelcan en eso y los deseos y las expectativas van enfocadas a eso como si lo pudiese hacer, o que si fuera capaz de andar de forma autónoma, esa persona dejaría de tener y dejaría de ser lo que es. Pero con los años te das cuenta de que quieres a las personas tal y como son, hagan o no hagan las habilidades que hacen los demás, que todos tenemos fortalezas y al final el foco lo he puesto más en fomentar el derecho que tienen todas las personas a participar, ¿vale? A estar haciendo algo que les sea relevante para ellos, en este caso en actividades físicas de ocio, porque el ocio actualmente creo que es considerado, aunque ya va cambiando, un artículo de lujo para las personas con discapacidad que tienen que focalizar todo su tiempo y su esfuerzo en terapias o en ser lo que no son. ¿Por qué no hacer ocio siendo como son? Fomentando actividades físicas que les mantengan activos, que les hagan sentirse parte de la comunidad, que les hagan ser valiosos. Sentirse valiosos por cómo son y por lo que pueden aportar, que es mucho, por supuesto. ¿Y qué has aprendido en este camino desde que decidiste hacer esta tesis en esto? ¿Y por qué esta ponencia en particular? Pues he aprendido muchas cosas. He aprendido que a veces propones opciones porque son las únicas que tienes. Y hay a niños y adolescentes, por ejemplo, yo propuse hacer bicicleta en el ámbito escolar como oficio del cole, ¿no? Enseñarles a montar en bici, porque a mí me gusta la bici, a mí, Carmen, me gusta la bici. Y yo lo propuse porque me parecía que era interesante, ¿no? Que los niños pudieran aprender en bici. Y me di cuenta de que hay niños que les gusta y les gustaría y le pusieron empeño y otros que no. Entonces he aprendido que no todo el mundo le gusta lo que yo le propongo, que es algo muy obvio, sí. Pero como terapeuta que parece que tienes que llevar la batuta, pues a veces también tienes que jugar con eso, ¿no? Cuando te propones a plantear actividades de físicas de ocio a las personas con discapacidad, les preguntas qué les gustaría hacer. Y te das cuenta, en este camino aprendido, que no puedes elegir algo que no has probado.
No puedes elegir si te gusta o no te gusta hacer un deporte o una actividad porque a lo mejor no la has probado o porque la experiencia que has tenido relacionada con esa actividad no ha sido positiva. Es decir, si yo he ido a la piscina, a una actividad de piscina en que me apunta mi madre porque yo tengo una dificultad caminando, pero es leve, y entonces me han dicho, pues le viene bien ir a la piscina y le apunto con todos los niños y mi experiencia es negativa, la experiencia relacionada con esa actividad hace que no me guste la natación. Pero no porque no me guste la natación, no me guste la piscina, sino porque a lo mejor lo que yo he vivido no ha sido positiva. Entonces he aprendido que para elegir tienes que probar, y para probar hay que dar oportunidades de probar diferentes actividades con el acompañamiento para que sea, y esto es muy importante, una actividad positiva. Y ahí los profesionales tenemos una gran labor. Y podemos ser mucho más útiles de lo que pensamos. En esa transición, ¿no?, hacia la comunidad y hacia el hogar, los profesionales especializados podemos acompañar para que las experiencias sean positivas. Probar, dar oportunidades y luego escuchar qué quieren hacer, ¿no? Has probado muchas cosas, ¿te gustaría hacer algo? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Y acompañar en ese proceso, ¿no?, hacia que consigan sus propios objetivos de participación en lo que ellos consideren. Cuando hablas de que sea una experiencia positiva y la responsabilidad que ustedes como oficios, vamos a decir, cargan, ¿te refieres a darles las oportunidades y entonces basado en eso ir guiando, tú ir ideando con ellos, tienen esta posibilidad o pueden hacer esto o pueden hacer lo otro? ¿A qué te refieres en esa responsabilidad de hacer que sea una experiencia positiva? Me alegro que me hagas esta pregunta porque es verdad que yo lo doy por sentado y no tiene por qué ser así. Generar oportunidades positivas de experiencias positivas se basa en analizar las barreras de participación, tanto personales, familiares como del entorno, ¿vale? Valorar las fortalezas personales, familiares y del entorno que pueden propiciar que se consiga esa experiencia positiva y minimizar en la medida de las posibilidades que sienta o rechazo o que sienta que no pertenece. ¿Me explico? O sea, son experiencias positivas de ser uno más, de valorarse sus fortalezas, igual que se valoran las fortalezas de cualquier otra persona que está en ese contexto. Experiencias positivas de superación, de estoy aquí, pero trabajo puedo conseguir, cada uno va a su ritmo, ¿no? Identificar las idiosincrasias personales de cada uno, o sea, las características específicas y también abrir la posibilidad de no hay una única manera de hacer las cosas, a todo ese contexto en el que se encuentra esa persona y que utilizar pues todos los facilitadores que tengamos al alcance, tanto materiales específicos o de low cost fabricados, también como apoyos personales que puedan fomentar esto. A eso me refiero en generar experiencias positivas. O sea, es analizar barreras y facilitadores, fortalezas y dificultades, planificar, hacer un plan de acción que conlleve y valore todas las características de esa persona, contexto y familia, para que al final sea una experiencia positiva para la persona, pero también para el grupo o contexto en el que esa persona quiera participar. Porque yo entiendo que un monitor de natación de repente le venga a un niño con parálisis cerebral y diga, Dios mío, que se pone más rígido en la piscina cada vez que lo meto, esto también está mal. O sea, las barreras de los miedos son unas de las que paralizan muchísimo más. Entonces, las experiencias son positivas para todos, para los niños, los familiares y el entorno en el que contestan. Entonces es analizar todo eso y hacer un plan de acción. Entonces es algo más complejo que a lo mejor simplemente... Parece más fácil cuando lo dices, ¿no? Pero al final sí que tiene un trabajo elaborado de... Y me da gusto que te pregunté porque o sea, es mucho más elaborado de lo que yo podía imaginar, ¿no? Cuando tú haces las evaluaciones y basado en lo que has visto, ¿no? ¿Cuáles son las barreras más comunes a las que te enfrentas? Obviamente que cada caso es distinto, ¿no?
¿cuáles son esas barreras y facilitadores que te has encontrado en tu observación? ¿No? Pues a mí me gusta seguir un proceso que es el proceso colaborativo de planificación de objetivos de participación, ¿vale? Que es una propuesta planteada por Charello y por Palisano en el 2012, que a mí me ayudó a estructurar un poco cómo hacer este acercamiento, en el que valoras lo que te comentaba, fortalezas, barreras y facilitadores. ¿Qué barreras más frecuentes nos encontramos? Las barreras más frecuentes son, dependiendo de si somos niños o si somos adolescentes, un poco distintos. Los niños no tienen tanto reparo en exponerse, ¿vale? Hasta los 6 años no hay miedo, no tenemos una influencia del componente social tan grande, ¿vale? No solo los niños con discapacidad, sino el resto de los niños. Hasta los 6 años es una etapa fundamental de promover participación en contextos naturales y en comunitarios. Porque vamos a generar que los niños que no tienen discapacidad, que todavía no tienen ese filtro social, valoran a todos los niños con sus características sin más, no tienen un juicio elaborado. A partir de los 6 años, donde ya funcionamos mucho por el componente de cómo funcionan los adultos con los que nos relacionamos, muchos adultos que no tienen vinculación con las personas con discapacidad, fundamentalmente lo que tienen es desconocimiento de cómo acercarse, cómo relacionarse con ellos, miedo a si les van a tocar o les van a hacer y eso va a provocarles algún daño, ¿no? O sea, y es una cosa bastante frecuente, o sea, encontrarnos esta situación. Entonces, eso con respecto a las personas de fuera. Con respecto a las familiares, las principales barreras de participación que podemos encontrar es también miedo a que se hagan daño, ¿no? O sea, vamos a ir a ¿y si se cae? Claro, porque camina y se tropieza caminando. Y, ¿cómo vamos a ampliar? Otro miedo también es, ¿cómo vamos a fomentar que haga ocio cuando deberíamos estar centrados en conseguir lo máximo con las terapias, ¿vale? Entonces, su foco está en función y estructura, ¿vale? En conseguir lo máximo a nivel físico, a nivel cognitivo, y olvidamos un poco la parte de pertenencia. Es que somos sociales, o sea, somos una especie social, necesitamos estar en sociedad y movernos en sociedad. Y eso no se ve cuando son tan pequeños, se ve cuando eres adolescente y de repente, o vas al instituto, ¿no? Los niños a partir de los 12 años y de repente dicen, ostras, cuando estaba hasta los 6 años me invitaban a los cumpleaños y yo no iba porque tenía terapia, ahora que querría ir, soy adolescente, ya no quiero ir a terapia más, ya estoy harto, ahora no me llaman para ir a los cumpleaños porque soy diferente. Entonces, poner el foco y ayudar a las familias a entender que las actuaciones en la primera infancia van a repercutir mucho más de lo que piensan en su aceptación futura, que es tan relevante para formarnos como personas, creo que es un tema interesante. Entonces, las actividades físicas de ocio comunitarias, o sea, hacer actividades grupales con otros niños de forma inclusiva, no solo es porque juegue bien al fútbol, es porque forme parte de un equipo de fútbol donde no importa que no juegues igual que los demás, y donde lo que se valore es el disfrute. El disfrute y valorar la superación de cada uno de sus miembros de ese equipo. Y cada uno se esforzará acorde a su nivel de capacidad. Y lo que se valora es que él se esfuerce, colabore y sea uno más. No tanto el hecho de que vaya a ser Messi, ¿no? Y ese tipo de cosas creo que son importantes para trabajar o poner el énfasis, ¿no? en las familias. Es un mensaje que sí que trasladaría y creo que es para reflexionar. O sea, es importante que nuestros niños hagan hagan cosas con los iguales, pero en contextos en los que sean uno más, querido, aceptado, como cualquier otro, ¿no? En una sociedad diversa, sí, en la que valore a todo el mundo en su igualdad. En su igualdad, sí. En equidad, sí. Y vi que un gran amigo mío también, Hercules Leite, habló sobre un proyecto que están haciendo en Brasil. Fue una presentación en conjunto, ¿no?
Estuvimos en la misma mesa, sí. Ya. En mi parte de la ponencia yo lo he focalizado más en promover actividades físicas de ocio. En mi caso hemos hecho un proyecto que se llama Rural Bike, que es un proyecto en el que hemos hecho días de la bici, las típicas días de la bici en los pueblos, inclusivos. Hemos llevado las bicis adaptadas, hemos llevado a los fisios que adaptaban para que estuvieran los niños bien sentados. Hemos formado a los voluntarios de la zona rural del mismo pueblo donde se hacía para que generaran redes de apoyo y cuando nosotros no estemos sigan generando esas redes de apoyo tan importantes, comunitarias. Hombre, yo conozco a este niño que le acompaña en la bici, ostras, pues si hay una carrera igual le puedo llamar para que venga, porque ya le conozco, porque ya sé cómo ayudarle, porque me han dicho cómo ayudarle. Y además de los voluntarios, además de llevar las bicis adaptadas, hemos llevado, pues, hemos formado, ya os digo, para la gente que maneje las bicis, no todas las familias quieren hacer la actividad física, o no quieren o no pueden, y están en su derecho también. Sí. Quiero decir, entonces, que haya otras personas que también hagan actividades físicas, que no solo sean las familias, también es muy importante. ¿Vale? Entonces hemos hecho Día de las Bicis inclusivos. Eso es lo que hemos propuesto nosotros y ha sido un proyecto muy bonito, financiado por la Diputación de Valladolid y por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que es donde yo doy clase y donde soy docente. Y es un proyecto que queremos seguir adelante para facilitar que, bueno, pues que en las actividades comunitarias de actividad física todo el mundo pueda ir. ¿Por qué no? Claro. Es que es el día de la bici de este pueblo, porque pues todas las personas que tengan dificultades, si solo se necesitan apoyos personales o materiales, no hay más. Yeah. Entonces se puede hacer con bicis muy modernas y muy costosas, pero también se pueden hacer con bicis con ruedines. Yeah. O así como bicis puede ser cualquier otra cosa. Efectivamente. Y Hércules ha hablado sobre una transición de las salas de fisioclínicas a comunidad para hacer actividades deportivas, que es una ponencia sobre Sports Stars, Brasil, que también hay Sports Stars. El inicial fue descrito por Clutterbuck en Australia y bueno, pues es una actividad grupal liderada por fisioterapeutas que promueven el adquirir habilidades motoras relacionadas con determinados deportes para que cuando esos niños vayan al cole a hacer actividad física con sus compañeros o cuando vayan a comunidad, pues tengan esas habilidades y se sientan más competentes de poder participar en comunidad y en el colegio, en el contexto. Con lo cual es una experiencia maravillosa que a mí me encanta y que ya he leído. Me encanta porque... y te agradezco que hagas este trabajo porque esto no solamente ayuda al niño, ayuda y impacta a la sociedad, a la familia, tanto a los voluntarios como a los que de alguna manera forman parte de hacer que el espacio sea accesible. Entonces, el impacto está llegando mucho más allá del niño y la familia. Totalmente. Y creo que eso es lo que necesitamos como sociedad, cambiar el foco y la perspectiva que tenemos de las personas con discapacidad y decir, ok, puede hacer las cosas de una cierta manera, ¿cómo podemos adaptar para que sea inclusivo para todos? Gracias por este gran trabajo que haces, Carmen. La verdad que para mí es un placer poder saber un poquito más de tu trabajo. ¿Algún otro último mensaje que le quieras dejar a las familias, a la gente que nos escucha? Pues yo les diría que sus hijos son perfectos tal y como son. Les diría que tienen muchísimas fortalezas y que solo hay que poner el foco en eso, en las fortalezas. Así que muchas gracias, Azucena, por darme esta oportunidad. Es un placer. Gracias a ti. Gracias, Carmen. Y bueno, con eso ya llegamos al final de este episodio, pero dejaré tu información para aquellos que quieran poner en contacto contigo. Gracias, Carmen. Ha sido un placer. Cuídate mucho y nos estaremos viendo. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.